Muy buenas a todos, aquí Mariane con un nuevo fanfic llamado Un poco de romance para estas maravillosas vacaciones de primavera. Ya que al parecer la historia original fue borrada de fanfiction.net, solamente el traductor se encontrarán en la descripción. Capítulo 1. Este maravilloso mediodía. Parte 1. Megumin dejó escapar un suave suspiro mientras se sentaba en el banco algo incómodo de la parada del autobús, ajustando su mochila escolar para que descansara en su regazo en lugar del banco a su lado. Ese lugar ya estaba reservado para otra persona. Tratando de pasar el tiempo antes de que llegara su amigo, hizo un breve intento inútil de arreglar su flequillo ahora azotado por el viento antes de darse por vencida y simplemente disfrutar de la brisa primaveral de la mañana. Para ser honesto, la chica estaba incómoda, enojada, tenía ansiedad. Sí, ansiosa, vamos con eso. Hoy era su último mediodía de clases antes de que comenzaran las vacaciones de primavera, algo que estaba segura de que todos sus compañeros esperaban con entusiasmo, pero, sinceramente, no podría estar menos emocionada si lo intentara. Claro, un descanso del trabajo escolar ciertamente sería bienvenido para ella, a pesar de que rara vez tenía problemas cuando se trataba de eso, pero tenía la ominosa sensación de que las próximas 2 semanas serían muy agotadoras y muy aburridas para ella. Era un hecho bastante común durante sus vacaciones, que sus padres la dejaran cuidar de sí misma y de su hermana pequeña, Komeko, mientras buscaban a alguien dispuesto a invertir, o simplemente comprar los productos, en su mayoría inútiles, de su padre. Si bien le encantaba cuidar de su hermana pequeña, ya lo había hecho suficientes veces como para saber lo difícil y, más importante, agotador que podía ser, sin mencionar todas las tareas que tendría que hacer en la casa mientras su madre no estuviera en casa. En pocas palabras, Megumin dudaba mucho que sus vacaciones de primavera fueran algo parecido a relajarse. Aún así, eso no era lo único que la preocupaba en relación con su próximo descanso. Mientras golpeaba suavemente la parte trasera de sus zapatos contra el banco, sus pensamientos se desviaron lentamente hacia la persona a la que había estado esperando en la parada del autobús. Parecía que hoy llegaba un par de minutos tarde. Eso estaba bien, él había llegado tarde antes, al igual que ella había llegado tarde en algunas ocasiones. Sería estúpido de su parte dejar que eso la molestara. Sin embargo, todavía la irritaba un poco de todos modos. ¿Por qué tuviste que llegar tarde hoy? Megumin murmuró con impaciencia para sí misma. Se permitió permanecer un poco más en sus pensamientos sobre él mientras miraba el horario de la parada de autobús. Estaba siendo estúpida, él solo llegó unos minutos tarde, ella era la que había llegado temprano de todos modos. Rápidamente, la chica salió de sus pensamientos cuando una nueva presencia se hizo presente ante ella, se sentó a su lado y golpeó suavemente su brazo con el codo para llamar su atención. «Hey», dijo Kazuma, saludándola perezosamente mientras le mostraba una pequeña sonrisa que rápidamente se transformó en un ceño fruncido cuando comenzó a hablar de nuevo. «Perdón si te hice esperar, mi idiota compañera de cuarto fue aún más difícil de lo habitual esta mañana. De alguna manera obstruyó el fregadero y se negó a dejarme ir hasta que solucioné el problema que causó». Megumin le dio a su mejor amigo una mirada comprensiva mientras él se quejaba. Ya estaba demasiado acostumbrada a las historias de terror del compañero de cuarto de Kazuma. «Cierto, obstruyó el fregadero con, ¿qué exactamente? En realidad, espera, quiero saber con qué lo obstruyó. Honestamente, por tu propio bien, es mejor que nunca lo sepas». El chico hizo una mueca antes de mirar hacia el camino que tenía delante, forzando la vista para detectar algo que se acercaba desde una corta distancia. «Estoy bastante seguro de que nuestro autobús ya casi está aquí, por cierto». Simplemente respondió Megumin, quitándose el polvo de la falda y volviendo a colocar su bolso en su lugar mientras se movía para ponerse de pie. En poco tiempo, ella y Kazuma habían abordado el autobús y ahora estaban sentados en los asientos del autobús algo más cómodos, preparándose para su viaje regular. Kazuma había sacado su teléfono y aparentemente estaba respondiendo a un mensaje que acababa de recibir, mientras que su compañía más pequeña simplemente se sentaba a su lado, de vez en cuando le lanzaba pequeñas miradas a él, y a su teléfono en particular, mientras buscaba alguna forma de romper el cómodo silencio entre los dos.
Esto realmente no funcionará, Megumin pensó para sí misma mientras comenzaba a jugar distraídamente con el dobladillo de su falda. Por lo general, no me importan estos momentos de silencio, pero, considerando el hecho de que probablemente no nos veamos durante al menos 2 semanas después de esto, yo, realmente quiero aprovechar al máximo este tiempo con él. Con una nueva determinación de sacar lo mejor de su viaje final, ella estaba siendo demasiado dramática otra vez, ¿no? Megumin se giró para mirar a Kazuma. Oye, Kazuma. Kazuma. Soy Kazuma, fue la respuesta esperada cuando apagó su teléfono y lo metió en el bolsillo de su chaqueta, dándole a la chica a su lado toda su atención. Hoy es tu último día antes de las vacaciones de primavera, ¿verdad? Mediodía, respondió, estirando su brazo izquierdo con un ligero gemido, solo tengo clases en la mañana, así que no te molestes en esperarme en el autobús más tarde. Se rió Megumin, volviendo brevemente a su forma de Chunibyo, mientras levantaba su mano derecha para cubrir uno de sus ojos para un efecto dramático, pero, por supuesto, te estaré esperando más tarde. Pues verás, yo también he tenido mi horario diario destrozado por las crueles manos del destino. ¿Te estás avergonzando en público otra vez?, respondió inexpresivamente Kazuma, lo que provocó que Megumin se encogiera en su asiento cuando vio que, de hecho, estaba recibiendo algunas miradas extrañas de algunos de sus compañeros en el autobús. La Chunibyo, en su mayoría, reformada, sintió que sus mejillas se calentaban inmensamente debido a que sus viejos hábitos se escapaban una vez más, antes de volverse hacia su amiga con una mirada mansa pero culpable en su rostro. No me mires así, suspiró su compañero y le dirigió una mirada comprensiva, realmente no me importa si actúas así de vez en cuando, pero si actúas como un niño en público, tú seguramente harás que la gente te mire, ¿sabes? Apenas logró evitar estremecerse debido a la parte de actuar como un niño de su comentario. En serio, no sabía que ese era un tema delicado para ella. Lo siento, bueno, de todos modos, como estaba diciendo antes, tampoco tengo clases por la tarde. Megumin dirigió su conversación de nuevo a su dirección original, así que, sé que normalmente no caminamos juntos a casa en los viernes, pero probablemente no podamos vernos con tanta frecuencia durante las vacaciones, así que ¿por qué no caminas a casa conmigo? A menos que tengas trabajo después. En cuyo caso está bien. Agregó después de unos momentos. Mirando el rostro de Kazuma, vio sus cejas fruncidas y su boca ligeramente hacia abajo. Ella conocía esa expresión, definitivamente estaba sopesando mentalmente los pros y los contras de su sugerencia en este momento. No pareció tomarle mucho tiempo tomar una decisión, ya que después de solo unos segundos, sus rasgos se volvieron mucho más relajados cuando una vez más miró a su compañero más bajo. Claro, suena bien. Tendré un par de horas para matar antes de que comience mi turno de todos modos. Sopesando. Examinar con atención o considerar con prudencia las ventajas y los inconvenientes de algo, o su importancia y trascendencia. Un par de horas. La chica reflexionó sobre lo que dijo, algunas ideas surgieron en su cabeza por sus palabras. Se encontró enviándole una sonrisa conmovedora en respuesta. Gracias, su sonrisa fluctuó por un segundo antes de que decidiera simplemente contarle lo que la había estado molestando. Para ser completamente honesta, no estoy particularmente emocionada por las próximas 2 semanas. Para nada me gusta. Kazuma le dirigió una mirada escéptica mientras escuchaba. Oí, pensé que dijiste que no eras uno de esos bichos raros con algún tipo de obsesión enfermiza con la escuela. No es así. Megumin respondió, indignada. Realmente no me importa mucho la escuela, lo sabes. Estoy un poco estresada por tener que cuidar de toda la casa y de mi hermana pequeña durante las próximas 2 semanas. Claro, lo he hecho un par de veces antes, pero todavía estoy un poco preocupada, ¿sabes? Ya veo. El adolescente de cabello castaño se encogió de hombros, así que es por eso que estás tan inquieta hoy. Asumí que era tu momento del mes o algo así. Kazuma. Sí, lo sé, oh. Está bien, puedes parar ahora. Él gimió, golpeándola con un brazo y moviendo el otro para protegerse el pecho de la andanada de pequeños golpes, como iba a decir, puedo identificarme contigo al menos en eso.
Todavía voy a tener que ir a trabajar la mayoría de los días, como si cuidar a mi propia Ikinet no fuera suficiente trabajo. Además, realmente no creo que tengas nada de qué preocuparte. Quiero decir, eres una persona bastante responsable hoy en día, y siempre pareces hacer un buen trabajo cuando se trata de cuidar a Komeko, así que... Todas las quejas internas de Megumin sobre el anterior comentario sucio de Kazuma se desvanecieron rápidamente cuando su cerebro se llenó de elogios genuinos de Kazuma. Lo conocía lo suficiente como para saber que lo que había dicho eran sus verdaderos sentimientos, no estaría tan avergonzado como ahora si ese no fuera el caso. Hizo todo lo posible por ignorar el rojo de sus mejillas y su sonrisa tonta mientras lo miraba torpemente rascarse el cuello mientras hacía todo lo posible por evitar hacer contacto visual con ella. Realmente amaba cada vez que él le daba un breve vistazo de su lado menos sereno. De todos modos, se llevó el puño a la boca y se aclaró la garganta, aplastando rápidamente su vergüenza. Estoy seguro de que no será tan malo. No es como si estuvieras completamente ocupado 24/7, tu hermana todavía va al jardín de infantes la mayoría de los días de semana, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza, sí, supongo que todavía tendré algo de tiempo libre para mí, no estoy muy segura de por qué me he metido en todo esto con una actitud tan pesimista, jaja. En lugar de responder verbalmente, Kazuma simplemente asintió con la cabeza y le envió una sonrisa genuina, del tipo que hizo que el autobús se sintiera un poco más cálido y sus mejillas un poco más rosadas, antes de aparentemente recordar algo y sacar su teléfono del bolsillo de su chaqueta, desplazándose hasta encontró lo que buscaba. Oh, antes de que me olvide, vi este video anoche, pensé que te gustaría. El resto de su viaje en autobús juntos continuó de la manera habitual. Megumin escuchó atentamente mientras Kazuma describía las pocas horas agotadoras que había tenido que soportar en el trabajo la noche anterior, y la chica ocasionalmente intervino con sus propios comentarios. Kazuma se sentó con una expresión de leve preocupación y lástima mientras Megumin le contaba historias de los recientes intentos de acecho de Yun, y luego Kazuma simplemente la dejó perder el tiempo con su teléfono durante los últimos 5 minutos más o menos antes de que ella se preparara para bajarse en su parada. Te esperaré fuera de las puertas, ¿de acuerdo? Trata de no llegar demasiado tarde esta vez, por favor. Dejó caer los hombros ligeramente mientras se levantaba de su asiento y miraba al chico, quien simplemente respondió con una sonrisa cansada y un pulgar hacia arriba. Capítulo 1. Parte 2. Realmente había sido un día escolar sin incidentes para Megumin hasta ahora, considerando todas las cosas. A pesar del hecho de que el día escolar técnicamente ya había terminado en términos de clases, de todos modos, todavía tenía que pasar el periodo del almuerzo antes de que se les permitiera irse. Eso sí, no es que ella se quejara de eso. La comida era la comida, y lo que le darían aquí probablemente sería mucho mejor y más abundante que lo que tuviera que comer en casa. Cuando entró en la cafetería de la escuela, rápidamente se puso a la tarea de hacer fila para su comida. Después de conseguir con éxito el almuerzo de hoy, dos chicas, dos de sus compañeras de clase, Funifura y Dodonko, la señalaron rápidamente a una mesa cercana. A decir verdad, Megumin no era particularmente cercana a ninguna de las chicas, pero aún las consideraba a las dos como sus amigas, por lo que no tuvo problemas para unirse a ellas en su mesa. No es como si tuviera a alguien más con quien sentarse de todos modos. Bueno, cualquier otra persona además de esa extraña chica solitaria, eso es. Hola Megumin. Funifura la saludó con entusiasmo, mientras que Dodonko simplemente la saludó con la mano, masticando su sándwich. Megumin devolvió sus saludos con saludos propios, mientras colocaba su bandeja sobre la mesa y se sentaba. Ah, hola Funikura. Es Funifura. Con F. Naturalmente, ignoró las quejas de la chica y, en cambio, se volvió hacia su acompañante de al lado. Hola Dodonko. Tragó su bocado, oye. Así que, Megumin, comenzó Funifura, inclinándose ligeramente sobre la mesa, ¿tienes algún plan? Megumin le dio una mirada burlona a la chica, ¿planes? ¿Para qué? Durante las próximas 2 semanas, obviamente. ¿De qué más estaríamos hablando?
Ah, por supuesto, la chica de cabello corto no pudo evitar suspirar internamente, ya había escuchado esta conversación exacta entre sus compañeros varias veces en el transcurso del día. En serio, estas personas no tienen nada más de qué hablar. No realmente, dijo simplemente entre bocados de comida, mis padres estarán fuera de la ciudad, así que me ocuparé de la casa la mayor parte del tiempo. ¿Así que realmente no tienes ningún plan?, preguntó Dodonko. Funifura la miró por unos segundos, antes de sonreír con picardía. ¿Qué hay de tu novio, entonces? ¿En serio no vas a ir a verlo ni una sola vez? Guk. Megumin tragó rápidamente su comida. Novio. ¿Qué tipo de cosas raras estás diciendo ahora? Oh, sí, se unió Dodonko, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de recordar algo importante. Ese chico de secundaria al que siempre te aferras, ¿verdad? ¿Cómo se llama de nuevo? Kazuto. Kazuya. Kazu, algo. Kazuma. Ella chilló, ya lamentando involucrarse en esta conversación. Y no me aferró a él, muchas gracias. Sí, ese es, Kazuma. Él es tu novio, ¿verdad? La cara de la pobre chica ya estaba roja como una remolacha a estas alturas. ¿Qué? No. Por supuesto que no. No es así, yo y Kazuma, no somos. Se detuvo, sin saber realmente qué podía decir para salvar esta situación. En lugar de eso, simplemente apartó la cabeza de las dos chicas, esperando que no pudieran ver el rubor rojo intenso que cubría sus mejillas. Porque las cosas realmente no eran así entre ella y Kazuma. Realmente eran solo amigos, incluso a pesar de lo mucho que Megumin deseaba que pudieran ser más que eso. Ella amaba a Kazuma, lo amaba mucho, y se había sentido así por un tiempo. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer al respecto? Ella, que hasta hace aproximadamente un año, solo se había preocupado por practicar nuevas poses geniales para hacer junto con sus monólogos igualmente geniales o trabajar en perfeccionar su magia de explosión. La misma chica que una vez se había burlado categóricamente de cosas como el amor y el romance, afirmando que no eran más que emociones patéticas y vergonzosamente femeninas de las que era demasiado madura para preocuparse. ¿Cómo se suponía que esa chica lidiaría con el hecho innegable de que estaba enamorada de Kazuma Satou? Sabía que que quería, decirle exactamente lo que sentía por él. Hacerle saber cuánto significaba realmente para ella, cuánto consuelo le trae incluso su simple presencia, cuánto deseaba estar con él. Ella le diría que siempre lo ve como la persona amable y cariñosa que realmente es, sin importar cuánto intente ocultar o minimizar sus buenas obras hacia los demás, por cualquier razón, ella siempre lo notaría. Había tanto que amaba del chico, incluso a pesar de su naturaleza un tanto pervertida y su mal humor ocasional cuando las cosas realmente no iban bien para él. Ella le diría. Simplemente no sabía cuándo o dónde o cómo. Pero ella lo haría. En realidad, lo amaba demasiado como para dejarlo ir sin conocer sus verdaderos sentimientos por mucho más tiempo. Eso era seguro. Del otro lado de la mesa, Funifura se sentó con una sonrisa de complicidad, tratando de reprimir su risa, mientras que Dodonko, por otro lado, parecía estar genuinamente confundida. Ella inclinó la cabeza, una mirada inquisitiva apareció en sus rasgos. Espera, ¿entonces él realmente no es tu novio? Megumin volvió la cabeza hacia ellos mientras tomaba lo que quedaba de su comida, antes de simplemente murmurar en un tono inusualmente derrotado. No. Oh. Funifura fingió sorpresa por un momento, antes de inclinarse hacia Megumin con una sonrisa de suficiencia. ¿Quieres que sea tu novio? Megumin estaba casi harta de esta chica. ¿Quién se creía que era, tratando de burlarse de ella sobre Kazuma de esta manera? Estaba lista para darle a esta chica descarada una verdadera muestra de su mente. Sin embargo, para su completa conmoción y horror, se encontró asintiendo dócilmente, antes de murmurar un pequeño sonido de confirmación. ¿En serio, qué estaba mal con ella en este momento? ¿Kazuma realmente tuvo tanto efecto en ella que acudiría a estos dos en busca de ayuda? ¡Ja! Lo sabía. Funifura vitoreó, demasiado fuerte en opinión de Megumin, la pequeña Megumin, que siempre llamaría al romance estúpido e infantil, está enamorada. Y con un estudiante de último año también. Pequeña. Te mostraré quién es pequeña.
Megumin gritó, la ola de rabia y vergüenza que acababa de invadirla hizo que todo su rostro se iluminara con un impresionante tono rojo. Sí, lo que tú digas. Funifura se reclinó en su silla, evitando por poco la serie de iaps y golpes que le envió la chica irritada al otro lado de la mesa. Pero, en serio, ¿qué vas a hacer al respecto? Sintiendo el tono un poco más serio en su voz, Megumin abandonó su intento de asalto. ¿Qué quieres decir? Fue Dodonko quien habló para responder a su pregunta. Bueno, si tuviera un chico bastante guapo que me gustara dándome ese tipo de atención, probablemente querría hacer un movimiento antes de que alguien más lo atrape primero, o algo así. Por mucho que Megumin odiara admitirlo, tenía razón en eso. Claro, Kazuma no era un chico bonito popular ni nada por el estilo, odiaba a ese tipo de personas, pero ciertamente tenía una cantidad bastante decente de amigos, mucho más que ella, y muchos de esos amigos eran chicas. Chicas muy bonitas, según el propio Kazuma. Tuvo que reprimir momentáneamente un estremecimiento físico ante la idea de que otra chica se llevara a Kazuma antes de poder confesárselo, no hay manera de que dejara que eso sucediera. Fue entonces, en ese momento exacto, que Megumin escuchó algo que realmente la molestó. Funifura se cruzó de brazos. Bueno, si Megumin no está interesada en hacer ningún movimiento con él, también puedo pedirle que camine a casa conmigo de ahora en adelante. Él es un poco lindo, ¿no crees? La niña sintió una vena estallar en su frente cuando vio la sonrisa inocente en su rostro y el asentimiento de Dodonko. Oh, ya había soportado mucho dolor por parte de estas dos chicas, pero esto estaba demasiado lejos. Como si ya no tuviera suficiente con lo que lidiar cuando se trataba de Kazuma, esta chica cree que puede entrar y quitárselo así como así. Aún así, Megumin no pudo evitar retorcerse mientras miraba con enojo a las dos chicas que tenía delante. Si bien el físico actual de Megumin era deficiente, para decirlo a la ligera, la pubertad obviamente había sido mucho más generosa con Funifura y Dodonko, dándoles cuerpos que solo Yun y los dos tumores que le estaban creciendo realmente podían vencer. Megumin no pudo evitar sentirse muy cohibida en ese momento, con su propio cuerpo mucho más bajo y plano en comparación con sus compañeras. Sabía que a Kazuma le gustaban las chicas con cuerpos curvilíneos y pechos grandes, podía darse cuenta de eso por cómo había hablado sobre la chica que se mudó a su bloque de apartamentos hace unas semanas. Entonces, ¿cómo se suponía que iba a atraerlo cuando ella apenas había tenido cambios físicos desde que comenzó la pubertad? Simplemente queriendo dejar la conversación lo antes posible, y de peor humor de lo que estaba dispuesta a admitir en voz alta, Megumin envió a las otras dos chicas una mirada cruel mientras comía apresuradamente los últimos bocados de comida en su plato. Levantándose de su silla, ahora ansiosa por vengarse de las dos chicas por su comportamiento irritante desde que se había sentado, se inclinó sobre ellas, por una vez realmente elevándose sobre ellas, antes de hablar con la voz más intimidante que pudo reunir, no te atrevas a intentar hacer ningún movimiento con mi hombre, ¿de acuerdo? Porque realmente, incluso si solo estaba en su cabeza en este momento, ya había decidido que lo iba a hacer suyo. Si él realmente correspondía a sus sentimientos, claro está. Capítulo 1. Parte 3. A pesar de su salida ciertamente muy fría de la cafetería, Megumin rápidamente se dio cuenta de que todavía tenía unos 10 minutos antes de que se les permitiera irse a casa. Sin nada más que hacer realmente, comenzó a vagar sin rumbo de corredor en corredor, dirigiéndose en la dirección general de la entrada de la escuela. Aproximadamente un minuto o dos después de su paseo, sintió un par de ojos familiares en la parte posterior de su cabeza, dándose la vuelta rápidamente para ver a Yun claramente tomada por sorpresa, mientras se movía rápidamente para esconderse detrás de una fila de casilleros convenientemente colocados. Mantuvo el contacto visual con la chica mal escondida durante unos segundos, con Yun obviamente consciente de que ya la habían atrapado. Megumin aumentó la intensidad de su mirada cuando Yun comenzó a sudar y juguetear con sus manos. Con los ojos aún fijos en su objetivo, Megumin dio un solo paso en su dirección y luego Megumin se dio la vuelta inesperadamente y caminó casualmente en la dirección en la que iba originalmente, como si nunca hubiera visto a la chica detrás del casillero. «Oye, no me ignores. Claramente me viste».
Jun gimió indignada mientras salía corriendo de su escondite antes de detenerse frente a la chica, con el rostro sonrojado y los ojos llorosos. «Oh, ¿eres tú la cosa que me sigue como un cachorro perdido?», Megumin preguntó, fingiendo ignorancia. «Bueno, de todos modos, sucede tan a menudo hoy en día que acabo de aprender a desconectarme de tu presencia». «Eso no es cierto en absoluto, me estabas mirando directamente. Incluso comenzaste a caminar hacia mí». Jun comenzó, antes de abofetearse rápidamente las mejillas para calmarse. «De todos modos, ese no es el punto». Luego miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más allí con ellos, antes de respirar hondo y hacer lo que Megumin solo podía asumir que se suponía que era una imitación de una de sus poses cuando era Chuni. «Megumin, qué extraña coincidencia es que nos encontráramos hace un momento. Como el destino, Su pose cayó un poco cuando comenzó a titubear con sus palabras. «Sí, como el destino nos ha colocado juntas, aquí aprovecharé esta oportunidad para invitarte a unirte a mí en una increíble salida más tarde hoy». Megumin miró a la otra chica con una expresión dudosa. «¿Quieres pasar el rato más tarde hoy, verdad?». Ese sí, la pobre chica agachó la cabeza avergonzada, completamente abatida. «Verte intentar y fallar miserablemente en ser genial me está dando vergüenza de segunda mano. ¿O estabas tratando de burlarte de mí?». No. Eso no es lo que estaba tratando de hacer en absoluto. «Deja de verte tan triste ya», suspiró, compadeciéndose de la chica desesperada frente a ella. «¿Cuándo y dónde?». Jun chilló, levantando su rostro abatido para mirar a la otra chica. «Dijiste que me estabas invitando a pasar el rato», simplemente respondió Megumin. «Seguramente no invitarías a alguien a pasar el rato sin pensar a dónde irías y a qué hora». En realidad, ella personalmente había hecho exactamente eso varias veces antes, pero decidió omitirlo porque estaba segura de que Jun ya había decidido una hora y un lugar, y luego probablemente tenía al menos una docena de horas y lugares de respaldo. Parecía como algo que la extraña solitaria haría. Ese sí, por supuesto. Megumin nunca había visto a alguien tan aliviado por algo tan pequeño. Todo lo que hizo fue hacerle una pregunta. «Así que estaba pensando que podríamos ir a un lugar de panqueques sobre el que he leído en línea. Las críticas son bastante buenas». «Estaba pensando quizás ir a las 3:30. Ese si quieres, eso es». Pensó Megumin por un momento, antes de encogerse de hombros con indiferencia. «Claro, ¿por qué no?». Casi de inmediato, el rostro de Jun se iluminó de alegría, una amplia sonrisa tiró de sus rasgos, mientras sus ojos se volvían ligeramente vidriosos. Claro, Megumin veía a la otra chica como bastante extraña, sin mencionar que a veces era bastante vergonzoso estar cerca, pero no la odiaba ni nada por el estilo. Al ver la felicidad pura en el rostro de la otra chica, no pudo evitar devolverle momentáneamente la sonrisa con una sonrisa un poco más pequeña. Pero, Megumin levantó un dedo, como si fuera a sermonear a Jun. «Preferiría moverlo a las 4, tengo que recoger a mi hermana pequeña de la guardería a las 3:30. «Está bien». La tímida niña comenzó a asentir con la cabeza vigorosamente. «A las 4 está bien. Y sobre el tema de mi hermana, mi madre no estará en casa hasta más tarde, por lo que Komeko tendrá que venir con nosotros». «Claro, claro. Ya sabes lo que dicen, cuantos más mejor». Ok, parece que podría ser un poco divertido», dijo Megumin distraídamente, observando cómo la extraña chica frente a ella comenzó a inquietarse y retorcerse por unos momentos antes de sacar un par de docenas de pequeños pedazos de papel de su bolso. Una vez que estuvo segura de que tenía todos los pequeños pedazos de papel, Jun hizo un trabajo rápido al barajar cada pedazo de papel individual, murmurando algo en voz baja mientras buscaba uno específico. Justo cuando Megumin estaba a punto de preguntar qué era exactamente lo que estaba buscando la otra chica, las cejas fruncidas de Jun se relajaron mientras empujaba apresuradamente todas las hojas de papel menos una en su bolso, ofreciendo la que tenía en la mano a Megumin con una sonrisa que se esforzaba demasiado por parecer natural. «Aquí».
Esta es la dirección del lugar en el que estaremos pasando el rato, dijo mientras señalaba la primera línea de escritura, luego señalaba la segunda línea y continuaba, ahí esto es la hora a la que nos encontraremos, en caso de que lo olvides, pero no hay problema si lo olvidas. Esto está aquí solo para ayudarte, ya sabes. Megumin rápidamente desconectó las divagaciones de la otra chica cuando comenzó a darse cuenta de lo que Yun había estado haciendo antes. Aunque ella fue quien sugirió que nos encontráramos a las 3:30, aquí dice claramente a las 4, entrecerró los ojos mientras examinaba a su compañero, ella. En realidad, por supuesto que lo hizo, este es exactamente el tipo de cosas que haría. Ella escribió totalmente cada momento y lugar que pensó que yo podría decidir, no. Megumin, ¿por qué me miras así? No hay razón, Yun, no hay razón en absoluto. Megumin le envió una mirada de lástima. Esta chica es un desastre serio. Capítulo 1. Parte 4. A pesar de sus muchas quejas con la niña, Megumin se sorprendió gratamente por el hecho de que en realidad consideraba que su conversación con Yun valió la pena, por dos razones. La razón uno es que, aunque no tenía intención de decírselo a la otra chica, en realidad estaba un poco emocionada de pasar el rato más tarde. Claro, estaba más emocionada por la comida que comería que por la compañía de la otra chica, pero no necesitaba decirle eso a Yun. La otra razón, la razón número 2, fue el hecho de que la breve intrusión de Yun la había ayudado mucho a completar su tarea anterior de encontrar alguna manera de pasar los últimos 10 minutos antes de que se le permitiera irse. Asegurándose al 100% de que había sacado todo de su casillero, no es que hubiera mucho adentro. En primer lugar, Megumin cerró la puerta de golpe y comenzó a caminar hacia la entrada principal de la escuela, saludando a las pocas personas que reconoció al pasar. Mientras caminaba por la entrada principal y comenzaba a caminar hacia las puertas de la escuela, se tomó un momento para respirar el aire calmante de la primavera. Tal vez ella había sido un poco demasiado pesimista recientemente, realmente debería tratar de disfrutar las vacaciones en lugar de pensar en ellas todo el tiempo. Por lo general, no era el tipo de persona que pensaba demasiado en cosas como esta, solo sucedía cuando se trataba de... Oí, Megumin. Por aquí, la chica de cabello oscuro no pudo evitar saltar un poco cuando la voz inesperada la sacó de sus pensamientos. Megumin ni siquiera se había dado cuenta de que ya había atravesado las puertas delanteras hasta que se dio la vuelta para ver un rostro familiar apoyado contra la pared exterior de su escuela, saludándola una vez que captó su atención. Kazuma, lo saludó mientras comenzaba a caminar hacia su lado. Soy Kazuma. ¿Cómo estás aquí tan temprano? Acabo de salir ahora mismo. Megumin le dio al chico una mirada sospechosa. No me digas que dejaste de asistir a clases de nuevo. No voy a dejar que vuelvas a ser un neet encerrado, Kazuma. Oí, no tienes derecho a sermonear a otras personas sobre faltar a clase, señorita demasiado enferma para hacer deportes, se quejó el chico en respuesta, y, para que lo sepas, no me he saltado una sola clase desde que comencé a asistir a la escuela nuevamente. Faltar a clase. Y yo nunca lo haría. La mirada de incredulidad que le estaba dando hizo obvio que no le creía en lo más mínimo. No hago eso, tan a menudo como solía hacerlo. Kazuma resopló suavemente divertido antes de acariciar a la chica abatida en la cabeza, diciéndole que realmente no importaba si se saltaba algunas clases de gimnasia o no. Si bien, ella estaba bastante segura de que se sentiría humillada si hubiera sido otra persona, Megumin pudo hacer muy poco para detener el sentimiento cálido en su corazón y el suave rubor en sus mejillas cuando sintió la mano de Kazuma acariciando suavemente su cabello. A decir verdad, Kazuma tenía la intención de detenerse después de unas cuantas palmaditas comprensivas, pero cuando estaba a punto de apartar la mano, no pudo evitar notar la expresión de felicidad en el rostro de la pequeña niña mientras se relajaba visiblemente bajo su breve contacto. ¿Has estado estresada recientemente o algo así?, preguntó, todavía acariciando distraídamente la parte superior de su cabeza. Creo que nunca te había visto tan relajada. La niña chilló avergonzada, dándose cuenta demasiado tarde de que Kazuma definitivamente había visto la expresión en su rostro mientras la acariciaba.
No, nada de eso en realidad, no había una sola mentira creíble que se le ocurriera en ese momento, simplemente me gustó la sensación de que acaricias mi cabello, eso es todo, se siente bien. Ah, sé cierto, no estaba muy seguro de cómo responder a algo así, de nada. Supongo. Megumin pudo sentir que algo de su propia tensión se aliviaba al escuchar la incómoda respuesta del chico, aunque su sonrisa vaciló un poco cuando sintió que él apartaba la mano de su cabeza. Mientras miraba a su amigo, estudiando brevemente sus rasgos, tuvo una idea. Una muy buena idea si ella misma lo dijera. Hey Kazuma. ¿Sí? Te ves bastante cansado, ¿estás bien? Realmente no estaba mintiendo, el chico a su lado se veía verdaderamente muy cansado, incluso más de lo que solía estarlo. Su rostro se suavizó en una sonrisa comprensiva mientras miraba su sonrisa cansada y las notables bolsas debajo de sus ojos. Estoy bien, respondió, genuinamente sorprendido por la preocupación que había escuchado en la voz de Megumin. Simplemente no tuve la oportunidad de prepararme un café esta mañana, así que estoy un poco más agotado que de costumbre, supongo. El plan de Megumin iba perfecto hasta ahora, tenía a Kazuma justo donde lo quería. Todo lo que tenía que hacer ahora era ir a por ello. Vamos a buscar uno ahora entonces. ¿Eh? Café, dijo con la mayor indiferencia posible, no quiero que vayas por ahí con el aspecto de que te vas a desmayar en cualquier momento, así que iré contigo a tomar un café, si eso es lo que hace falta. Está bien, se encogió de hombros con indiferencia, pero su pequeño compañero no dejó de notar cómo su sonrisa creció un poco. Gracias. Megumin mentalmente levantó su puño con éxito mientras comenzaba a liderar el camino, con Kazuma empujándose lejos de la pared y caminando a su lado. Hay un café no muy lejos del que he oído hablar a algunas de las otras chicas, así que iremos allí. Suena bien. Nota mía. O sea, yo traductor, así espero que me reconozcan. Hay algunos fragmentos del capítulo que son demasiado cortos. En lo personal así me parece bien, ya que puedo dividirlos y hacerlos más fáciles de leer. De esta forma siento que genera más interés para dar la probada y que así las futuras personas que lean tengan más curiosidad o no tengan que leer capítulos tan extensos y así puedan acabar rápido uno y dejarlo más fácil en la siguiente parte para continuar después. Espero les guste y en la noche nos leemos nuevamente. Recuerden apoyar al autor original. Capítulo 1. Parte 5. Megumin. Kazuma dijo mientras los dos se paraban afuera del café. La chica a su derecha se preparaba para entrar. Se giró para mirarlo, claramente un poco confundida. ¿Qué pasa? ¿Has estado en este lugar antes? Este es el café en el que trabajo, le informó tímidamente. Inicialmente había tenido sus sospechas de que este café cerca de la escuela de Megumin podría haber sido en el que trabajaba a tiempo parcial, Café Blessing, pero rápidamente aplastó esos pensamientos una vez que Megumin tomó una ruta diferente a la que estaba acostumbrado cada vez que iba a trabajar. Resulta que ella simplemente no sabía la forma más eficiente de llegar allí, lo que tenía sentido para Kazuma, no es como si la hubiera visto antes mientras trabajaba allí. ¿Realmente había jodido esto? No. Su plan hasta ahora había ido a la perfección, así que, por supuesto, tuvo que llevarlo accidentalmente al café en el que literalmente trabaja. Lo más vergonzoso era que este era el único café que conocía cerca, ella no era exactamente el tipo de persona que iba a los cafés a menudo, no tenía dinero para eso. Megumin no pudo evitar revolver su cabello con frustración. ¡Qué bendición fue este lugar! Kazuma dejó escapar un suspiro al observar a su amiga de ojos rojos. Claramente estaba muy avergonzada por el hecho de que lo llevaría al café del que él mismo era empleado, eso estaba claro por la expresión de su rostro mientras se desordenaba el cabello. A decir verdad, a Kazuma realmente no le importaba mucho, lo encontraba más divertido que nada, pero su error honesto claramente estaba molestando a Megumin, algo que sirvió para bajar su estado de ánimo mucho más de lo que esperaba. Bueno, no se puede evitar ahora, dijo casualmente mientras caminaba hacia la puerta, volviendo la cabeza hacia la chica. ¿Entras? Megumin rápidamente salió de su estupor. ¿Está bien? No tenemos que estar aquí si no quieres, Kazuma.
Realmente no me importa, respondió honestamente. Claro, es un poco extraño venir aquí como cliente por una vez, pero no es un problema para mí ni nada. Vamos. Rápidamente se animó con sus palabras, cerrando la brecha entre ellos cuando Kazuma abrió la puerta del café y ella lo siguió adentro. Megumin estaba bastante sorprendida de ver que ellos eran los únicos clientes en el café en este momento. Tal vez solo era una hora lenta para ellos. Hola, bienvenidos a... La chica detrás del mostrador los saludó alegremente antes de interrumpirse mientras se volvía hacia sus nuevos clientes. Kazuma, no me importa que vengas a trabajar temprano, en realidad te animo, pero sabes que tu turno de hoy no comienza hasta dentro de unas pocas horas, ¿verdad? Estoy consciente, jefa, se quejó Kazuma con la chica, quien simplemente le sacó la lengua. Solo estamos aquí para tomar algo. ¿Estamos? La jefa cuestionó, localizando rápidamente a la niña más pequeña ligeramente detrás de Kazuma. Oh, ¿y quién es exactamente ella, ayudante? HMM. Oh, claro, esta es Megumin, generalmente nos sentamos juntos en el autobús de la mañana, dijo, y luego se volvió para dirigirse a Megumin. Megumin, esta es Chris, ella es mi jefa aquí. Encantado de conocerte, Megumin. Chris le dirigió una sonrisa llena de dientes y un pulgar hacia arriba. Espero que este ayudante no te haya causado demasiados problemas. No te preocupes, sé cómo tratar con él a estas alturas. TCH, en todo caso, tú eres la que me causa problemas, gimió Kazuma mientras se dirigía al mostrador. Megumin lo siguió poco después. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Ella hizo un puchero, hinchando sus mejillas hacia el chico. No te causó tantos problemas, ¿verdad? Kazuma simplemente puso los ojos en blanco. No, por supuesto que no, respondió con sarcasmo, lo que provocó que la chica hinchara aún más sus mejillas. Solo elige algo del menú ya. La obstinada chica finalmente cedió y desinfló sus mejillas sonrosadas y miró hacia el menú colgado en la pared que Kazuma acababa de señalarle. Los ojos de Megumin fueron atraídos casi de inmediato hacia el café con leche y caramelo helado, casi babeando con solo pensarlo, pero justo cuando estaba a punto de volverse hacia Chris y hacer su pedido, su cabeza rápidamente se llenó con una serie de pensamientos diferentes. Se sintió un poco infantil e inmadura por siquiera considerar ordenar algo así. Me siento tan estúpido en este momento, ni siquiera puedo decir si estoy pensando demasiado en esto o no. ¿Por qué estoy tan preocupado por esto en primer lugar? Los recuerdos de cada vez que la llamaron infantil o la regañaron por actuar como una niña rápidamente pasaron por su cabeza. Correcto. Necesito actuar más madura. Tomaré un café solo, por favor, dijo Megumin mientras se volvía hacia el mostrador. ¿Tú qué? Kazuma arqueó una ceja ante la elección de la chica. Oye, Megumin, ¿estás segura de que quieres pedir algo así? Pensé que me habías dicho que no eras buena con las cosas amargas. Está bien, reafirmó, quiero esto. Tengo café negro todo el tiempo en casa, así que no será un problema para una mujer madura como yo. Kazuma la fulminó con una mirada severa, claramente consciente de que estaba mintiendo. Continuó mirándola por unos segundos más. La chica comenzó a sudar y a moverse inquietamente bajo su mirada, antes de que él simplemente suspirara y volteara a escanear rápidamente el menú. Está bien, el chico de cabello castaño miró el menú, aunque ya se lo sabía de memoria. Tomaré un café con leche helado y caramelo, jefa, con crema. Ahora era el turno de Megumin de enviarle a su compañero una mirada escéptica. Honestamente esperaba que ordenara algo un poco más fuerte, especialmente con lo suave que parecía claramente. Mientras tanto, Chris se reía en el fondo, ya que tenía una buena idea de lo que estaba haciendo Kazuma. Muy bien. Un café solo y un café con leche helado y caramelo, con crema, están llegando, proclamó Chris mientras se movía para ir a preparar sus bebidas. No tienes que pagar por esto, por cierto, solo sacaré el dinero del próximo cheque de pago del ayudante. Oye, acabas de decir algo que no puedo ignorar, se enfureció Kazuma cuando Chris le guiñó un ojo juguetonamente mientras se dirigía hacia atrás. Sin nada más que hacer más que esperar, los dos amigos se movieron para sentarse uno frente al otro en una de las mesas cercanas. Kazuma, dijo Megumin mientras su mente regresaba a una conversación anterior, por cierto, nunca respondiste mi pregunta anterior.
El estudiante de secundaria inclinó la cabeza confundido. ¿Qué pregunta, Megumin? ¿Cómo saliste de la escuela tan temprano? Por lo general, te toma entre 15 y 20 minutos llegar de tu escuela a la mía, entonces, ¿cómo llegaste allí antes de que yo saliera? Para ser justos, respondió, jugueteando con un pequeño paquete de azúcar que encontró en la mesa, solo había estado allí durante aproximadamente un minuto antes de que aparecieras. En cuanto a cómo salí unos 20 minutos antes que tú, probablemente se deba a que se nos permitió salir cuando quisiéramos durante el periodo del almuerzo. A juzgar por el hecho de que parecía que todos se irían al mismo tiempo, asumo que tenían que quedarse durante todo el almuerzo sin importar lo que pasara. ¿Qué? ¿Tienes que irte durante el almuerzo? ¿Cómo es eso justo? Creo que estás olvidando que soy un estudiante de preparatoria ahora, Megumin. Es natural que nosotros, los estudiantes de preparatoria, tengamos privilegios especiales en comparación con ustedes. Supongo que eso es cierto, se quejó enojada, lamentando las injusticias de estar todavía en la escuela secundaria. Las bebidas están listas, ustedes dos, declaró Chris mientras se dirigía a su mesa, colocando sus bebidas frente a sus dos clientes. Megumin agradeció alegremente a su mesera mientras Kazuma simplemente gruñía, claramente demasiado cansado para lidiar con su jefe por mucho más tiempo. Mientras Chris saltaba alegremente, ya acostumbrada a las travesuras de Kazuma a estas alturas, Megumin acercó su bebida hacia ella para mirar su turbio contenido negro. Realmente no debería haber ordenado esto. Si no fuera por el hecho de que Kazuma había pagado su bebida, probablemente ya habría pedido una nueva. Hablando de Kazuma, miró hacia arriba para verlo todavía sosteniendo el paquete de azúcar, aparentemente desinteresado en beber su propia bebida. Extraño. Asegurándose mentalmente de que realmente no podía ser tan malo, Megumin comenzó a mover tentativamente la taza hacia sus labios, notando los ojos de Kazuma en ella mientras lo hacía, como si estuviera esperando que sucediera algo. Inclinando la taza ligeramente hacia arriba, la chica tomó un pequeño sorbo del líquido oscuro. Se arrepintió casi de inmediato. Uf. Gritó mentalmente, sin poder ocultar por completo la mirada agria en su rostro mientras sostenía el líquido amargo en sus mejillas durante unos segundos antes de reunir el coraje para tragarlo con una visible mueca. Es demasiado amargo para ti, ¿no? Kazuma dijo en un tono que dejaba claro que era más una observación que una pregunta. Megumin no le respondió al chico, sino que simplemente se dejó caer para dejar que su cabeza y sus brazos descansaran sobre la mesa, asintiendo dócilmente después de unos segundos, mientras le enviaba una mirada de disculpa. La mirada en su rostro en ese momento gritaba te lo dije, y aunque realmente quería decirlo en voz alta, solo suspiró y deslizó su propia bebida sobre la mesa, antes de acercarla de ella. Mejor. Kazuma había estado planeando exactamente esta situación desde que Megumin hizo su pedido. Conocía a la chica lo suficientemente bien como para saber que despreciaría absolutamente algo tan amargo como el café solo. Obviamente solo estaba ordenando algo así para ser más maduro, al menos según su definición. Sabiendo que ella sería demasiado terca para dar marcha atrás en esto, revisó el menú en busca de algo que pensó que a la chica realmente le gustaría, resignándose al hecho de que terminaría teniendo que cambiarlo por su café negro. En el otro lado de la mesa, Megumin se dio cuenta casi de inmediato de que este había sido el plan de Kazuma todo el tiempo. No pudo evitar sonreír con una sonrisa sincera ante la consideración del chico, aunque todavía sentía un poco de culpa por el hecho de que su terquedad había causado este problema en primer lugar. Gracias, Kazuma, dijo simplemente, llevándose el café con leche a los labios, mientras miraba al chico con pura adoración. No es nada, no te preocupes por eso, él descartó su gratitud, simplemente no quería escucharte quejarte de que era demasiado amargo todo el tiempo. Se rió del chico, sabes, no tienes que ignorarlo así cada vez que haces algo bueno por otra persona. No me digas que incluso un simple gracias puede hacerte sentir nervioso. El chico hizo un sonido de TCH antes de mirar a la chica con una sonrisa maliciosa, claramente queriendo vengarse de ella por tratar de burlarse de él. Oh,
No es nada de eso, de verdad, movió el café recién cambiado cerca de sus labios para causar efecto, solo quería aprovechar esta oportunidad para disfrutar de un beso indirecto tuyo. No puedes pasar un solo día sin hacer un comentario pervertido. Megumin, con la cara roja, respondió exasperada. Estábamos pasando un buen momento, tonto. A pesar de sus quejas, realmente no podía estar enojada con el chico por mucho tiempo, sin importar cuántas bromas groseras hiciera. Tampoco ayudaba que lo único en lo que la pobre chica pudiera pensar ahora fuera en él besándola, aunque no es como si esta fuera la primera vez que evocaba esa imagen en su mente. Está bien, estoy bromeando, dijo Kazuma con desdén, girando la taza para poder beber del lado opuesto que Megumin había usado. ¿Ves? ¿Estás feliz ahora? Megumin murmuró algo en voz baja que Kazuma no pudo escuchar del todo mientras sorbía su bebida más nueva y mucho más agradable. Sin embargo, ¿estás seguro de que quieres beber eso? Señaló hacia el café solo, en caso de que aún no lo supieras, es malo. Muy malo. Lo admito, no es mi forma preferida de tomar café, pero estaré bien. No es tan malo. ¿Tan malo? Entonces estás admitiendo que todavía es malo. Supongo que así es, se encogió de hombros, abriendo el paquete de azúcar con el que había estado jugando previamente y volcando el contenido en su bebida. Listo. Ahora podría ser capaz de disfrutar esto, un poco. Megumin no pudo evitar sonreírle al chico, su presencia tenía un efecto tan positivo en ella. Limpiando la crema de sus labios con la manga, los dos se sentaron en un cómodo silencio por unos momentos, tomando sorbos ocasionales de sus bebidas, antes de que ella viera al chico sacar su teléfono, con una mirada curiosa en su rostro. Kazuma, ¿pasa algo? ¿Eh? No pasa nada. Solo estoy revisando el horario del autobús, el que supuse que íbamos a tomar ya salió hace unos minutos. Ella adoptó una sonrisa culpable, ups. No, en realidad no es un problema. No es que no podamos tomar un autobús más tarde, hay muchos más que podemos tomar en su lugar. Eso es cierto, Megumin tomó otro largo sorbo de su bebida, además, en el peor de los casos, podemos caminar de regreso. No es como si ninguno de nosotros tuviera algo que hacer durante unas horas. La forma en que dijiste eso hace que suene como si tuvieras planes para más adelante o algo así. Eso es porque los tengo. Dijo con orgullo, hinchando su pecho. Parecía genuinamente curioso acerca de su declaración. Oh, Megumin tiene una cita más tarde hoy. Una cita. No, de ninguna manera, se tomó un momento para recomponerse antes de hablar de nuevo. No te he dicho ya que eres mi único amigo, con quien estaría saliendo. Buen punto, Kazuma se llevó la mano a la barbilla pensando, tal vez te gusten las chicas. No, lo siento, definitivamente me gustan los chicos. Él sonrió, ¿y cómo sabes eso? Megumin solo le devolvió la sonrisa, rezando para que su sonrojo no fuera demasiado obvio. Tengo mis razones. Está bien entonces, si tú lo dices, cedió el adolescente mayor, antes de hacerle una pregunta diferente. Entonces, ¿qué vas a hacer en realidad más tarde? Jun quiere ir a un lugar de banquetes más tarde conmigo y con Komeko, dijo con indiferencia. Para ser honesta, estoy sorprendida de que haya tenido el coraje de preguntarme directamente. ¿No fue lo opuesto? ¿Cómo conseguir que alguien más te pregunte por ella? Kazuma se rió. O eso o dejar una nota espeluznante en mi casillero. Megumin agregó. De cualquier manera, no tengo una razón para decirle que no, además, aparentemente, la comida es bastante buena. Ah, ya veo. Entonces solo vas por la comida. Por favor, deja de torcer mis palabras para hacerme sonar lo más horrible posible. Mientras Kazuma y Megumin continuaban disfrutando de sus bebidas, el café que alguna vez estuvo vacío comenzó a llenarse rápidamente con una ola de clientes de tamaño decente. Claro, era un poco complicado encargarse de todos los pedidos que estaba recibiendo, pero no era nada que Chris no pudiera manejar con suficiente esfuerzo. A pesar de su nueva avalancha de clientes, todavía se aseguraba de enviar miradas ocasionales hacia su ayudante y su amigo, intentando escuchar su conversación con una expresión ilegible en su rostro.
No pudo evitar sonreír cuando los vio a los dos juntos. Tenía que obtener la primicia completa de Kazuma más tarde esta noche. Capítulo 1. Parte 6. Después de pasar unos minutos más en el café y saludar a Chris al salir, Kazuma y Megumin salieron del café y regresaron a la parada del autobús, pasando por la escuela de Megumin en el camino. Mientras Kazuma miraba a la chica a su lado, no pudo evitar divagar en los pensamientos que habían estado plagando su mente más y más recientemente. Más específicamente, pensamientos sobre Megumin. Claro, Kazuma no era ajeno a tener fantasías con chicas, después de todo era un adolescente saludable, ¿qué más esperarías de él? El único problema era que sus pensamientos sobre Megumin no eran como sus pensamientos sobre otras chicas, eran más saludables. ¿Romántico? No, de ninguna manera, definitivamente no estaba teniendo pensamientos románticos sobre Megumin, eso no estaba bien. Sin embargo, aún así, no podía negar el hecho de que mientras sus pensamientos sobre otras chicas eran mucho más pervertidos y lujuriosos, cada vez que pensaba en Megumin, siempre imaginaba su hermosa sonrisa y su cabello suave como la seda. Pensamientos sobre sostener sus suaves manos, pasar sus manos por su cabello o simplemente besarla, aunque todavía tenía una buena cantidad de pensamientos más perversos sobre ella, eso sí. Pero no había forma de que estuviera enamorado de Megumin, ¿verdad? Megumin, la chica que solía robar productos químicos del laboratorio de ciencias solo para poder hacer explosivos literales. La misma chica que iba por la escuela con ese ridículo parche en el ojo, dibujando círculos mágicos en el campo de deportes. Ya sabes, Megumin, la chica que literalmente casi hace que lo maten varias veces la primera vez que se conocieron. ¿Cómo podía estar interesado en una chica así? Pero, de nuevo, Megumin ya no era esa chica, ¿verdad? No, en realidad no. La Megumin que conocía ahora era la chica que convertía el monótono viaje en autobús matutino en algo que realmente disfrutaba e incluso esperaba con ansias. Ella era la chica que siempre estaría lista para salir y hacer algo con él cada vez que se sintiera aburrido. Ella fue la chica que hizo un intento genuino por devolverle su amabilidad, en lugar de causarle un problema tras otro, a diferencia de otras chicas en su vida, todo el tiempo, e incluso se aseguró de reconocerlo y agradecerle incluso cuando, en realidad, especialmente cuando trató de ignorar las cosas que hizo por otras personas. Eventualmente, después de un ir y venir mental consigo mismo, finalmente llegó a una conclusión bastante adecuada. A decir verdad, no sabía si amaba a Megumin, pero si algún día descubría que la respuesta a esa pregunta era sí, la amaba, no creía que le importara tanto. Por ahora, simplemente dejaría que estos sentimientos se asentaran. No hay razón para que presione nada si aún no está 100% seguro de sus sentimientos, ¿verdad? Kazuma, se quejó la chica, tirando de su manga para llamar su atención, ¿me estás escuchando? Lo siento, dijo tímidamente, estaba distraído. ¿Qué estabas diciendo? Ella le hizo un puchero brevemente antes de dejarlo ir. Te estaba preguntando cuándo se suponía que llegaría el próximo autobús. Deberíamos llegar a la parada de autobús en unos minutos, por lo que sería bueno saber cuánto tiempo tenemos que esperar o si tenemos que darnos prisa. Oh, claro. Buena llamada, Kazuma revisó su teléfono, bueno, es la 1:22 en este momento, así que probablemente podamos tomar el autobús a la 1:30. Así que es posible que necesitemos acelerar nuestro ritmo un poco. 1:22. Megumin miró sorprendida. Realmente ha pasado casi una hora entera desde que terminaron las clases. No se siente como si hubiera pasado una hora en absoluto. El tiempo vuela cuando te diviertes, supongo, respondió encogiéndose de hombros. Bueno, me estoy divirtiendo, así que tal vez ese viejo dicho realmente tenga algo de credibilidad. Ella le sonrió, ¿y tú, te estás divirtiendo? Kazuma le devolvió la sonrisa. Sí, supongo que así es. Tal vez, solo tal vez, sentía algo por esta chica después de todo. Capítulo 1. Parte 7. El viaje en autobús había ido y venido, los dos recorrieron conversación tras conversación hasta que finalmente llegaron a su parada y comenzaron la caminata corta hasta que tuvieron que ir por caminos separados, con Megumin regresando a su casa y Kazuma regresando a su apartamento.
Megumin se movía irritada, tenía una necesidad ardiente, un deseo de hacer algo, cualquier cosa, para que las cosas progresaran un poco más entre ellos, pero simplemente no tenía idea de qué hacer. Tenía miedo de que Kazuma se extrañara si hacía algo demasiado audaz, pero ni siquiera sabía qué se consideraría demasiado audaz. Le estaba sosteniendo demasiado la mano. ¿Podría ella abrazar su brazo en su lugar, o sería peor? Había visto a chicas hacerlo con sus novios antes, pero no tenía idea de si tal acción estaría bien entre dos personas que aún no estaban saliendo. En pocas palabras, estaba frustrada. Y cada vez que se sentía frustrada, siempre arrojaba la precaución al viento y hacía lo que su instinto le decía que hiciera. Así que eso es exactamente lo que hizo. Megumin. Kazuma gritó de sorpresa cuando envolvió ambos brazos alrededor de su brazo izquierdo, abrazándolo contra sí misma. ¿Qué haces? Está bien. Ella dijo, el rubor en sus mejillas claramente era visible para el chico. No es incómodo para ti, ¿verdad? No, no es incómodo, se siente bien. Me alegro, dijo Megumin mientras inclinaba la cabeza para descansarla contra su brazo. Los dos continuaron caminando así, con Megumin abrazando suavemente el brazo de Kazuma. La atmósfera entre ellos se había vuelto bastante incómoda debido a la acción repentina de Megumin. Ambos se preguntaban qué debían hacer o decir a continuación, o si debían hacer algo. Sin embargo, a pesar de eso, ambos estaban contentos con la situación actual, permitiéndose disfrutar el momento del contacto. Megumin abrazándose a Kazuma mientras Kazuma simplemente disfrutaba del calor que emanaba de su cercanía. Megumin fue la que finalmente rompió el silencio después de un minuto más o menos, habiendo finalmente tomado una decisión. Kazuma, le dijo suavemente al adolescente de ojos verdes. Tragó saliva. Sí, ¿qué tal? Realmente estaba empezando a sentir la presión ahora, quería desesperadamente finalmente decirle cómo se sentía y este realmente parecía ser el momento perfecto para hacerlo. Kazuma realmente se había convertido en la parte más brillante de su mundo durante los últimos meses, no pasaba un solo día en el que no pensara en él. Nunca lo había sentido antes, pero aún sabía que lo que estaba sintiendo era algo más especial que un simple enamoramiento, era amor, amor verdadero. Quería sentir su toque así todo el tiempo, quería ser libre para expresar su amor por él, quería ser lo suyo, no quería seguir sintiendo este miedo de que alguna otra chica viniera y se lo llevara. Kazuma, yo. Realmente estaba siendo tan tonta al dejar que estos sentimientos se encontraran así, ¿por qué no podía decírselo ya? Sentía que podía contarle prácticamente cualquier otra cosa, sus problemas, sus miedos, sus intereses, entonces, ¿por qué le había llevado tanto tiempo contarle esto? Megumin nunca se había sentido así por nadie antes, y honestamente dudaba que alguna vez se sintiera así por alguien más, realmente solo Kazuma podía hacerla sentir todos estos maravillosos sentimientos. Respiró hondo mientras se preparaba para dar el paso. Solo quería decir gracias por pagar mi bebida antes. Ella se acobardó, difícil. Megumin ni siquiera intentó salvar la situación en ese momento, solo miró sus pies con lástima y vergüenza. No había forma de que pudiera mirar a Kazuma en este momento, no después de haber perdido por completo su confesión. Claro, si realmente se lo propusiera, tal vez aún podría rectificar la situación y aún confesárselo al chico, pero tal como estaba ahora, no tenía energía ni siquiera para intentarlo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar y ver qué haría el chico a continuación. Realmente no tienes que agradecerme por eso, lo escuchó decir, aún sin levantar la vista del suelo, sé cuál es la situación financiera de tu familia, así que no me importa pagar por tu bebida. A pesar de su mal humor, la chica enamorada sonrió al escuchar sus palabras, él realmente se preocupaba por ella. Ella apretó su agarre alrededor de su brazo mientras trataba desesperadamente de encontrar el mayor consuelo posible en él para librarse de este estado de ánimo depresivo. El resto de la caminata fue corta pero todavía bastante incómoda. Afortunadamente para ambos, Kazuma había logrado aclarar un poco la incomodidad y lograr que Megumin finalmente lo mirara de nuevo con una broma tonta.
Megumin, en contra de sus propios deseos, había aflojado gradualmente su agarre sobre el brazo de Kazuma hasta que finalmente sus brazos cayeron a los costados y volvió a caminar junto a él, aunque todavía muy cerca de su lado. Acababan de cambiar la atmósfera de nuevo a algo mucho menos incómodo para ambos, cuando finalmente llegaron al punto en el que tendrían que seguir su propio camino para llegar a casa. Bueno, Kazuma estiró los brazos por encima de su cabeza y se volvió hacia la chica a su lado. Aquí es cuando tendremos que seguir nuestro propio camino. Sí, así es, respondió Megumin, todavía luciendo un poco abatida. Oye, ¿crees que tal vez podríamos encontrarnos en algún momento durante las vacaciones? Creo que me volveré loca si me quedo adentro con mi hermanita todo el tiempo. No hay objeciones aquí, le sonrió. Oh, ahora que sabes dónde trabajo, siempre puedes pasar por el café mientras estoy en mi turno. Estoy seguro de que a Chris no le importará si de vez en cuando sirvo una bebida gratis. Me gusta el sonido de esa idea. Su expresión una vez abatida se transformó en una sonrisa radiante. Me aseguraré de cumplir esa promesa, Kazuma. Estoy seguro de que lo harás, dijo Kazuma mientras daba un paso en dirección a donde se encontraba su apartamento. Entonces espero volver a verte pronto, Megumin. Ella lo saludó con la mano mientras él continuaba alejándose. Adiós, Kazuma. Que tengas un buen turno más tarde. Mientras Megumin observaba cómo su forma se hacía cada vez más pequeña en la distancia, no pudo evitar recordar las últimas 2 horas que había pasado con él. Mientras pensaba en los eventos que habían ocurrido entre ellos, así como en sus propios éxitos y fracasos en lo que respecta al chico, se hizo una promesa a sí misma, uno que ahora estaba completamente decidida a cumplir, sin importar qué. Antes de que terminara el descanso, ella le confesaría apropiadamente su amor, esta vez de verdad.